Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Damos inicio a los discursos de la última conferencia general realizado en el mes de abril del 2024. Hoy analizaremos el discurso del presidente Jeffrey R. Holland titulado Surge en el corazón. ¿Qué nos dijo el elder y presidente Holland? Él nos enseñó el siguiente principio en su discurso del sábado 6 de abril del presente año 2024. Él nos enseñó el siguiente principio: la eficacia de las oraciones firmes. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación del video de su discurso. Hermanos y hermanas, he aprendido una dolorosa lección desde la última vez que estuve en este púlpito en octubre de 2022. La lección es: si no das un discurso aceptable, se te podría excluir de las próximas conferencias. Como verán, se me asignó temprano en la primera sesión. Lo que ustedes no saben es que estoy parado sobre una trampilla con un pestillo muy especial. Si el discurso no sale bien, desapareceré de nuevo por algunas conferencias. En realidad, en el espíritu de ese hermoso himno, con ese coro tan hermoso, he aprendido algunas lecciones recientemente que con la ayuda del Señor deseo compartir con ustedes hoy, lo cual hará que este discurso sea muy personal. La más personal y dolorosa de todas esas experiencias recientes ha sido el fallecimiento de mi amada esposa Pat. Ella era la mujer más grandiosa que he conocido, una esposa y madre perfecta, por no mencionar su pureza, su don de expresión y su espiritualidad. En una ocasión ella ofreció un discurso titulado Cumplir la medida de nuestra creación. A mi parecer, ella cumplió la medida de su creación con más éxito del que cualquier persona hubiera soñado posible. Ella era una hija de Dios, comprometida con Él, una mujer de Cristo ejemplar. Fui el hombre más afortunado por haber pasado 60 años de mi vida con ella. Si demuestro ser digno, significa, gracias a nuestro sellamiento, que podré pasar la eternidad con ella. Otra experiencia de aprendizaje comenzó 48 horas después de sepultar a mi esposa. En aquel momento me hospitalizaron de urgencia por una grave crisis médica. Luego pasé las primeras 4 semanas de una estadía de 6 semanas entrando y saliendo de la unidad de cuidados intensivos y recobrando y perdiendo la conciencia. Prácticamente he perdido la memoria de todo lo que viví en el hospital durante ese periodo. De lo que no perdí la memoria es del recuerdo de un viaje fuera del hospital hasta lo que parecían los confines de la eternidad. No puedo hablar aquí de todo lo tocante a aquella experiencia, pero puedo decir que parte de lo que recibí fue una admonición para regresar a mi ministerio con más urgencia, con más consagración, más centrado en el Salvador y con más fe en su palabra. No pude evitar sentir que estaba recibiendo mi versión personal de una revelación dada a los 12 hace unos 200 años atrás. Tú testificarás de mi nombre y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. Mañana tras mañana y día tras día, hágase oír tu voz amonestadora, y al anochecer no dejen dormir tus palabras a los habitantes de la tierra. Levántate, toma tu cruz y ven
en pos de mí. Mis amadas hermanas y hermanos, desde aquella experiencia he tratado de tomar mi cruz más fervientemente, con más resolución, para buscar dónde puedo elevar una voz apostólica tanto de afecto como de amonestación en la mañana, durante el día y entrada la noche. Eso nos lleva a una tercera verdad que recibí en esos meses de duelo, enfermedad y angustia. Fue un renovado testimonio y una gratitud sin fin por la eficacia de las oraciones firmes, las oraciones de ustedes, de las cuales he sido beneficiario. Estaré eternamente agradecido por las súplicas de miles de personas quienes, como la viuda insistente, procuraron repetidamente la intervención del cielo a mi favor. Recibí bendiciones del sacerdocio y vi a mis compañeros de clase de la escuela secundaria ayunar por mí, tal como lo hicieron varios barrios diversos en toda la iglesia, y mi nombre debe haber estado en la lista de oración de prácticamente cada templo de la iglesia. En mi profunda gratitud por todo eso, me sumo a G. K. Chesterton, quien dijo una vez que el agradecimiento es la forma más elevada del pensamiento y la gratitud es la felicidad duplicada al maravillarse. Con mi propia felicidad duplicada al maravillarme, agradezco a todos ustedes y a mi Padre Celestial, quien escuchó sus oraciones y bendijo mi vida. Hermanos y hermanas, testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. Reconozco que más o menos al mismo tiempo que muchas personas oraban por el restablecimiento de mi salud, un número igual de personas, incluyéndome, orábamos por el restablecimiento de la salud de mi esposa. Testifico que ambas oraciones fueron escuchadas y respondidas por un Padre Celestial divinamente compasivo, aun cuando las oraciones por Pat no se hayan respondido del modo en que yo pedí. Es por razones solo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos, pero les aseguro que son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor y su tiempo celestial. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corto aquí para profundizar las palabras del presidente Holland, que dijo: es por razones solo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos. Pero les aseguro que son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor y su tiempo celestial. Él pasó por una gran prueba, muy personal, la pérdida de su amada esposa, quien la acompañó 60 años, y su estado de salud por más de 6 semanas en el hospital en cuidados intensivos. Al respecto también dijo que, y agradecía por las oraciones que muchos santos hicieron. Él estaba muy agradecido por las oraciones. Oraciones que fueron contestadas y respondidas, pero no a la manera que uno quería, como el caso de la sanación de su amada esposa. Por eso él replica estas palabras que tienen que ver mucho con nosotros, con nuestras familias, con nuestras vidas. Hay oraciones que parecen no ser contestadas nuestros pedidos, pero hoy aprenderemos una gran lección
que nos enseña el presidente Holland. Vuelvo a replicar esas palabras. Es por razones solo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos. Pero el presidente Holland nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor, el infinito amor de nuestro Padre Celestial y de su tiempo celestial, en el tiempo celestial. Continuemos con el mensaje. Si no pedimos impropiamente, no hay límites respecto a cuándo, dónde ni sobre qué debemos orar. De acuerdo con las revelaciones, hemos de orar en todo tiempo. Muy bien, aquí también hacemos un pequeño alto para enfatizar estas palabras que creo son importantes, muy importantes para nuestras vidas. Dios escucha cada oración y responde a cada una de ellas según el sendero que ha trazado para sus hijos, según el sendero que ha trazado para todos nosotros. No hay límites sobre cuándo, dónde o por qué orar si no pedimos impropiamente. Esta última frase, si no pedimos impropiamente, lo tomó del escrito por el profeta Nefi en 2 de Nefi, capítulo 4, versículo 35, que leeremos juntos. Y dice así: sí, sé que Dios dará liberalmente, es decir, ampliamente, a quien pida. Sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Es el testimonio de un profeta. Nefi, de muy joven, pudo dar testimonio de que el Señor contesta las oraciones. Nefi habló con el Señor. Le cuidó, le protegió. Le envió ángeles para que ministraran. Pudo inclusive recibir revelación y profecías y nos vio hasta estos últimos días. Pudo vernos a cada uno de nosotros. Nefi continúa. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz, si clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud, he aquí mi voz descenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Amén. Una oración, una alabanza al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese testimonio? Muy dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Y cuántos de nosotros hemos decidido como Nefi elevar siempre nuestra voz al Señor, clamar al Señor? Cuando nosotros sabemos que nuestra voz ascenderá para siempre hacia nuestro Dios. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas. Continuemos con el mensaje del presidente Holland. Amulek dijo que debemos de orar por los que nos rodean, con la creencia de que la oración eficaz de los justos puede mucho. Nuestras oraciones deben ser en voz alta siempre que tengamos la privacidad para ofrecerlas de ese modo. Si eso no fuera posible, entonces deben ser declaraciones silenciosas en el corazón. Cantamos que nuestras oraciones
surgen en el corazón para siempre ser ofrecidas, según el mismo Salvador, a Dios el Padre Eterno, en el nombre de su Hijo unigénito. Mis queridos amigos, nuestras oraciones son nuestro momento más dulce. Del alma es el deseo más sincero, nuestra forma de adoración más pura. Debemos orar individualmente, en nuestras familias y en congregaciones de todos los tamaños. Debemos emplear la oración como un escudo contra la tentación, y si hubiera alguna ocasión en la que sintamos que no debemos orar, podemos estar seguros de que tal indecisión no viene de Dios, quien ansía comunicarse con sus hijos en todo momento. Muy bien, ahí hacemos otro alto para enfatizar en estas sus palabras del presidente Holland. Las oraciones deben ser vocales. Si la privacidad no es práctica, las oraciones deben ser declaraciones silenciosas en el corazón. Si hubiera alguna ocasión en la que sintamos que no debemos orar, podemos estar seguros de que tal indecisión no viene de Dios, quien ansía comunicarse con sus hijos en todo momento. Dios nuestro Padre Celestial quiere hablarnos, quiere escucharnos, quiere bendecirnos. Y para ello nosotros debemos orar. Las oraciones deben ser vocales. Salvo que por las circunstancias no podemos hacer vocales, nos aconseja el presidente Holland que las oraciones deben ser declaraciones silenciosas en el corazón. Podemos orar silenciosamente. Cuando viajamos, orar. Cuando vamos a empezar nuestro trabajo, clamar al Señor buscando un lugar privado para orar al Señor en todo momento. Continuamos con el mensaje. De hecho, algunos esfuerzos por evitar que oremos provienen directamente del adversario. Cuando no sepamos cómo o exactamente por qué orar, debemos comenzar y continuar hasta que el Santo Espíritu nos guíe a la oración que debemos ofrecer. Muy bien, aquí hacemos otro pequeño corte porque es importante resaltar estas últimas palabras. Cuando no estén seguros de cómo o por qué orar, comiencen y continúen hasta que el Espíritu Santo, los guíe en la oración que debe ofrecerse. Muchas veces hemos tenido ese sentimiento de orar, pero no estábamos seguros por qué teníamos ese sentimiento de orar y de qué orar, cómo orar. El consejo es, cuando tenemos esos sentimientos de orar, debemos orar, comenzar y continuar a orar hasta que el Espíritu Santo nos guíe en la oración que se debe ofrecer. En cierta oportunidad, un misionero, una pareja de misioneros estaban viajando en bicicleta, pero de uno de ellos siempre hacía sus piruetas, soltando el timón y con las manos arriba. De pronto vino una voz, un sentimiento que le dijo: ora.
y pon tu mano en el timón. Así es que él, obediente, puso su mano en el timón y comenzó a orar. Y de pronto habían en la carretera unos huecos que difícilmente él pudo maniobrar teniendo las manos en el timón y pudo salvarse de una aparatosa caída o de repente salvarse de la muerte. El misionero cuenta ese testimonio. Que debemos estar atentos a la guía del Espíritu. Así que a partir de este momento, cuando sintamos o tengamos la impresión de orar, hagámoslo hasta que el Espíritu nos guíe en la oración que debe ofrecerse. Un hermoso consejo del presidente Holland. Un consejo que vivió de la experiencia que ha tenido como apóstol del Señor Jesucristo, como un hijo de Dios. Muy bien, proseguimos con el mensaje. Ese es el proceder al que quizás tengamos que recurrir cuando oremos por nuestros enemigos y por quienes nos ultrajan. En definitiva, podemos fijarnos en el ejemplo del Salvador, quien oraba con mucha frecuencia. No obstante, siempre me ha llamado la atención que Jesús acaso sintiera la necesidad de orar. ¿No era él perfecto? ¿Sobre qué necesitaba orar? He llegado a darme cuenta de que él también, al igual que nosotros, deseaba ver el rostro del Señor, creer en su palabra y confiar en su gracia. Una y otra vez, él se apartó de la sociedad para estar solo antes de tocar el cielo con sus oraciones. En otras oportunidades, oró en compañía de unos pocos que lo acompañaban. Entonces, él buscaba los cielos en beneficio de las multitudes que podían cubrir en la ladera de un monte. A veces la oración hacía resplandecer sus vestidos, a veces le hacía resplandecer su rostro, a veces él se ponía de pie para orar, otras veces se arrodillaba y al menos una vez se postró sobre su rostro en oración. Lucas describe el descenso de Jesús a su expiación como algo que hizo que él orara más intensamente. Sin embargo, ¿cómo podía orar más intensamente alguien que era perfecto? Suponemos que todas sus oraciones fueron fervientes, pero al llevar a cabo su sacrificio expiatorio y durante el dolor que acompañó al alcance universal de éste, él sintió la necesidad de orar de modo cada vez más suplicante, con el peso de su ofrenda finalmente haciéndole brotar sangre de cada poro. Muy bien, aquí hacemos entonces también otro corte. ¿Sí? Para resaltar estas palabras. El Salvador, aunque perfecto, oraba al Padre con frecuencia. Oraba solo, en compañía de otros, a veces de pie y otras veces de rodillas. Al cumplir su sacrificio expiatorio, oró cada vez con más súplica. Lo que me llama la atención como al presidente Holland, que nuestro Salvador Jesucristo, aun siendo perfecto, oraba a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, con frecuencia. Hacía sus oraciones solo y están en sus escrituras. Se apartaba de sus discípulos y apóstoles y iba al monte a orar. A veces lo hacía en compañía de la multitud, entre sus discípulos. A veces de pie y otras veces de rodilla.
Pero en el lugar donde suplicó, clamó a su Padre Celestial, fue al cumplir su sacrificio expiatorio. Aun él siendo perfecto, puro, sin mancha, sin pecado, oraba al Padre Celestial. Cuanto más nosotros, imperfectos, que cometemos errores a cada momento y pecamos, debemos orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Cuanto más nosotros. Debe ser la oración como el respirar el oxígeno. Y es así. No debemos de dejar de orar. Continuamos con el mensaje del presidente Holland. Against that backdrop, en el marco de la victoria de Cristo sobre la muerte y del reciente don que me ha dado de unas pocas semanas o meses más en la vida terrenal, doy solemne testimonio de la realidad de la vida eterna y de la necesidad de que seriamente hagamos planes para alcanzarla. Esa necesidad debe existir cuando Cristo venga, porque será necesario que nos reconozca, no como nombres en una lista de miembros en un registro de bautismo descolorido, sino como discípulos totalmente comprometidos que con fidelidad creen y que guardan los convenios. Este es un asunto urgente para todos nosotros, para que no escuchemos con un lamento devastador, nunca os conocí. O como tradujo José Smith esa frase, nunca me conocisteis. Afortunadamente, tenemos ayuda para esta tarea, mucha ayuda. Tenemos que creer en ángeles y en milagros y en las promesas del santo sacerdocio. Tenemos que creer en el don del Espíritu Santo, en la influencia de familiares y amigos buenos y en el poder del amor puro de Cristo. Tenemos que creer que con oraciones y súplicas y rectitud personal en verdad podemos ascender al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Hermanos y hermanas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia. Aquí vamos a hacer otro pequeño corte, ¿sí? Para resaltar estas palabras. Con la oración, la súplica y la rectitud personal, en verdad podemos ascender al monte de Sión, al monte de Sinaí, tal como Moisés, quien habló con el Padre Celestial, con Dios, cara a cara. Ahora, cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, ¿podemos acercarnos al trono de la gracia? Sí, por medio del arrepentimiento. Por medio de la oración, la súplica y una rectitud personal. Alguien dirá, es que he pecado, ¿cómo voy a acercarme confiadamente al trono de la gracia si he pecado? No vivo en rectitud personal. Pero si tu intención es acercarte al Señor para pedir perdón, para arrepentirte de tus pecados, entonces el Señor te espera. Él quiere que te acerques confiadamente al trono de la gracia, que le ores, suplica, tal como lo hizo Enós. Veamos lo que está escrito en Enós. Veamos lo que está escrito en Enós. Vamos a Enós, ¿sí? Enós 1,
versículos de 2 en adelante. Voy a leerles. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Parece que hay una lucha antes de orar, antes de recibir algo bueno de parte de Dios. El enemigo de nuestras almas se opone a que nosotros oremos. Y nos testifica de ello. Nuevamente repito, y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Él continúa diciendo, he aquí, salí a cazar bestias en los bosques, en varios lugares. Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, ¿quién era su padre? Jacob, el profeta Jacob, hermano de Nefi, hijo de Leí. Muy bien, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Es muy importante escuchar las palabras de los profetas. Quizás en el momento no lo entendamos, no comprendamos bien. Igual que posiblemente no comprendió bien o quería comprender mejor. Pero esas palabras de su padre, el profeta, vinieron a su mente. ¿Sí? Que podamos escuchar los mensajes de la conferencia. Si no hemos tenido la oportunidad de escuchar los mensajes de la conferencia, hagámoslo. Él dice, continúa diciendo, penetraron mi corazón profundamente. ¿Qué sucedió al penetrar profundamente esas palabras del profeta Jacob? Dice, y mi alma tuvo hambre. Hambre de alimento, no, hambre de Dios. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Él da testimonio que su voz, su clamor, su súplica, su oración, llegó a los cielos. Y los cielos le respondieron, escrito en el versículo 5. Y vino a mí una voz de los cielos, diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y él continúa diciendo, y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. O sea, mis pecados fueron perdonados. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él escribe. Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Cuán importante es tener la fe en Dios, en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo puede mover los cielos.
podemos abrir los cielos y el Dios del universo puede darnos respuesta. Y Él está deseoso de hablarnos, de recibirnos en sus brazos, de compartir su amor eterno con nosotros, compartir su gozo. Cuando nos arrepintamos, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Proseguimos con el mensaje del presidente Holland. Dejando ante Él nuestras ofrendas y súplicas sinceras, hallaremos misericordia y perdón ante las manos benevolentes de nuestro Padre eterno y su Hijo obediente y perfectamente puro. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto también, ¿sí? Dejando ante Él nuestras ofrendas y súplicas sinceras, hallaremos misericordia, compasión y perdón ante las manos benevolentes de nuestro Padre eterno y su Hijo obediente y perfectamente puro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dejemos de orar. Nuestro Padre Celestial escucha. Él es misericordioso y compasivo con sus hijos. Y si le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos extenderá su mano de misericordia, compasión y perdón. Y sentiremos gozo, el gozo de los santos que está escrito. Hallaremos respuesta tal como Enoc recibió respuesta. Porque Dios nuestro eterno Padre es misericordioso y bondadoso, muy compasivo. Él es un Dios perdonador. Pero debemos acercarnos ante el trono de la gracia con toda humildad y con sinceridad de corazón. Porque no le podemos engañar. Él ve nuestros corazones. Y recibiremos sus bendiciones. Proseguimos y estamos ya finalizando el mensaje del presidente Holland. Entonces, junto con Job y todos los fieles que han sido refinados, contemplaremos un mundo demasiado maravilloso para comprenderlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El presidente Holland da su testimonio. Y es importante compartirlo con ustedes. Él dijo lo siguiente: testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. Sé que esto es verdad. Sé que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y Él las responde. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que podemos acercarnos al trono de la gracia, que Él nos está esperando con los brazos extendidos
para brindarnos su amor, porque Él tiene un amor infinito por cada uno de sus hijos e hijas que viven aquí en la tierra, por sus hijos e hijas que ya partieron y pasaron el velo. Que podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio de la oración, de la súplica y de una vida en rectitud. Que podamos tomar el nombre de Jesucristo para que nuestras oraciones sean respondidas, sean escuchadas. Porque nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Testifico que Dios, nuestro Padre Celestial, escucha nuestras oraciones y Él las responde. En el nombre santo y sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor vino y viene pronto. Estemos preparados. Que el Señor les bendiga. Que la paz reine en sus hogares, en sus vidas y en sus corazones. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.